En este video vamos a hacer una introducción a funciones. Hola, soy Ernesto. En este video quiero hablarles de qué son las funciones y estudiar algunas maneras de representar funciones y analizar algunos elementos de ellas. Empecemos con un ejemplo. Tenemos estos 5 simpáticos personajitos y queremos asociarle a cada uno el color de su piel. Los colores de las pieles de estos personajes son amarillo, celeste y verde. Y las asignaciones son estas, ¿no? Al primer personaje le corresponde piel celeste, al segundo y al cuarto piel amarilla y al tercero y al quinto piel verde. Como la información así está un poquito desordenada, vamos a ordenarla en una tabla. De este modo, en la columna de la izquierda ponemos los personajes, en la de la derecha los colores y en cada línea está asociado el personaje con el color de su piel. Vamos a llamar a toda la columna de la izquierda el dominio y a la columna de la derecha la llamaremos codominio. Llamamos función a una relación en la que a cada elemento del dominio corresponde un y solo un elemento del codominio. En este caso, como a cada personaje le corresponde solamente un color de piel, y solo uno, es una función. Y al revés, será una función. Es decir, si yo pongo los colores en la columna de la izquierda, ¿tendré un y solo un personaje en la columna de la derecha? Vemos que no, porque por ejemplo, al color verde le corresponden 2 personajes, de modo que esto, organizado de esta manera, no es una función. Pasemos a un ejemplo con números. Supongamos que a lo largo de 9 horas de un día registramos la temperatura. ¿Es una función esto? Bueno, sí, porque a cada hora corresponde una y solo una temperatura, de manera que esto es una función. Analicemos cómo leemos la información aquí. Por ejemplo, a la hora 3, la temperatura fue -1 porque ese es un punto que está sobre la curva que representa la relación. Entre paréntesis, llamamos curva a cualquier línea que une en forma continua a puntos. De manera que, aunque sean segmentos de recta, lo llamamos curva. Bien, ¿para qué horas existe registro de la temperatura? Allí están pintadas de verde las horas para las cuales registramos la temperatura, que fueron las horas entre las 0 y las 9. A este conjunto, como dijimos antes, lo llamamos dominio y corresponde con los valores que están en la columna de la izquierda de nuestra relación. ¿Cuáles fueron las temperaturas alcanzadas? Bueno, para eso tenemos que mirar qué temperaturas en el eje vertical fueron alcanzadas en esta relación. Fueron las temperaturas entre -2 y 2 grados. A este conjunto lo vamos a llamar imagen. Antes habíamos llamado codominio a la columna de la derecha. ¿Por qué ahora la llamamos imagen? La diferencia entre el codominio y la imagen es que la imagen son los valores que efectivamente son alcanzados. El codominio son los valores que podrían alcanzarse. Antes de registrar las temperaturas uno no sabía qué temperaturas iban a alcanzarse, de manera que el codominio son todos los números en general. Una vez que uno tiene la función, ya sabe cuáles se alcanzaron y esos valores constituyen la imagen. ¿A qué horas la temperatura fue 0 grados? Bien, veamos el gráfico y vemos que a las 2 horas, a las 7 horas y media y a las 9 horas, la temperatura fue de 0 grados. En una tabla podemos verlo también, representando las horas a la izquierda y las temperaturas a la derecha. Tiene que haber 3 ceros en esos puntos, ¿no? Este conjunto se llama conjunto de ceros y corresponde a las horas tales que, esa barrita significa tal que, la temperatura fue igual a 0. O bien, en lenguaje matemático, los x tales que f de x es igual a 0. ¿A qué hora u horas la temperatura fue positiva? Bien, vemos que entre las 0 y las 2, entre las 7 y media y las 9, la temperatura fue positiva. Como a las 0 horas fue positiva, allí tenemos que poner un corchete. Y como a las 2 horas, 7 y media y las 9 no están incluidas en este conjunto, debemos poner allí paréntesis. Este conjunto se llama conjunto de positividad y corresponde con las horas tales que la temperatura fue mayor a 0 o bien los x tales que f de x es mayor a 0. Del mismo modo podemos preguntarnos a qué hora u horas la temperatura fue negativa.
entre las 2 y las 7:30 la temperatura fue negativa. Este conjunto se llama conjunto de negatividad y corresponde con los x tales que f de x es menor a 0. ¿Entre qué horas la temperatura estuvo en ascenso? Bueno, podemos ver que entre las 4 y las 8 la temperatura fue subiendo. Si bien no subió todo el tiempo a la misma velocidad, porque entre las 7 y las 8 subió más rápidamente, podemos decir que entre las 4 y las 8 efectivamente la temperatura en todo ese tramo fue subiendo. Este intervalo se llama intervalo de crecimiento. ¿Entre qué horas la temperatura estuvo en descenso? Mirando el gráfico vemos que entre las 0 y las 4 horas y además entre las 8 y las 9 la temperatura estuvo descendiendo. Estos intervalos se llaman intervalos de decrecimiento. Aquí hay un error, puesto que no está bien poner que hay una unión entre estos intervalos. ¿Por qué no está bien poner que hay una unión? Si yo considero que esto constituye un solo conjunto, debería ver decrecimiento entre cualquiera de los dos puntos que elija dentro del conjunto. Por ejemplo, entre la 1 y las 3 tengo efectivamente decrecimiento porque a la hora 1 hacía 1 grado, a la hora 3 hacía menos 1 grado. Pero si analizo entre las 3 y las 8:30, a las 3 hizo menos 1 grado, a las 8:30 hizo medio grado, y entre esos dos puntos la temperatura subió. De modo que no puedo considerar que esto es un solo conjunto en el que haya decrecimiento en todo el conjunto, sino que tengo que pensar que son intervalos separados para los cuales tengo decrecimiento en cada uno de ellos. Por lo tanto, no se puede poner una unión, sino que lo que hay que poner es un punto y coma entre los intervalos. En resumen, ¿qué tenemos? El dominio, que era entre las 0 y las 9, la imagen, que es entre menos 2 y 2 grados, los conjuntos de ceros, de negatividad y de positividad, y además teníamos el análisis del crecimiento y del decrecimiento. Así que tenemos definidos 7 conjuntos distintos para nuestra función. Ahora hagamos algo con fórmulas. Supongamos que tenemos una función definida por esta fórmula. Esto se lee f de x igual a x menos 4 dividido 6 más 2x. Este ejercicio corresponde al ejercicio 3a de la práctica 2. Primero, antes de resolver el ejercicio, que consiste en analizar el dominio, veamos cómo funciona la fórmula. Esto funciona de este modo. Yo elijo valores de x, los reemplazo y obtengo valores de y. En este caso, si yo reemplazo por 5, la cuenta que hay que hacer es 5 menos 4 en el numerador y 6 más 2 por 5 en el denominador. Esto da un 16avo. Si reemplazo por 4, obtengo que esta división da 0, porque 4 menos 4 es 0 y 0 dividido cualquier número, excepto 0, da 0. O sea que vamos a anotar así, f evaluado en 5 da un 16avo, f evaluado en 4 da como resultado 0. En esta anotación, el valor que está entre paréntesis es la x y el valor que está en la y es el resultado que llamamos y. Esto puede representarse también en un gráfico del siguiente modo. Cada par ordenado se representa como un punto con la coordenada x en el eje horizontal y la coordenada y en el eje vertical. ¿Cuál es el dominio de esta función? Bueno, el dominio son todos los valores de x con los que se puede hacer efectivamente la cuenta. Esta pregunta es equivalente a preguntarse cuándo no se puede hacer la cuenta y responder en contrario, ¿no? Entonces vamos a analizar cuándo no podemos hacer la cuenta para luego concluir cuándo sí podemos hacer la cuenta. En una división, el denominador no puede ser 0, porque la división por 0 es una operación que no está definida. Entonces vamos a analizar cuándo ese denominador da 0, para luego decir son todos los números excepto los valores en que el denominador dé 0. Despejamos esta ecuación, pasamos el 6 restando, luego el 2 dividiendo, y me da que x es menos 3. Es decir, concluimos que x no puede valer menos 3. Así que el dominio de esta función van a ser todos los reales, eso se representa mediante una letra R con una rayita doble, excepto, ese símbolo dice que ese número no hay que considerarlo, el valor menos 3. Bueno, espero que se haya entendido todo y nos vemos en otro video.